Listo, ahí está. Acá tenemos la práctica 3, problema 6. Nosotros en la teórica vimos un contorno en particular que es un cilindro en el origen, ¿está bien? Y vimos que a partir del teorema de Milne-Thomson podíamos simular la condición de contorno, agregando un término en el potencial complejo. Bueno, acá nos presentan otros contornos, en general paredes, ¿no? Una pared que divide el espacio en dos semiespacios, o alguna esquina, puede ser dos paredes que se cortan a 90 grados, ¿está bien? Entonces, veamos el enunciado general que dice: para las siguientes configuraciones de fluidos incompresibles y rotacionales, calcule el potencial complejo, el potencial de velocidades, la función de corriente, el campo de velocidades y el punto de estancamiento, grafique cualitativamente las líneas de corriente. ¿Está bien? Son todos flujos producidos por singularidades en presencia de algún contorno sólido, ¿no? Y el primer caso es una fuente o un sumidero, nosotros vamos a resolver el caso de la fuente, de caudal Q, ubicada a una distancia D de un plano infinito. ¿Está bien? Ese es el caso que tenemos. O sea, lo que tenemos es una pared y una fuente enfrente, una distancia D. La idea es cómo simular este contorno sólido. Y es una idea con la que ya trabajaron en electrostática, ¿no? En la que uno ponía cargas imágenes. ¿Saben? Si uno tenía una carga frente a un conductor y quería simular ese contorno, esa condición de contorno, lo que hacía era poner en el conductor cargas imágenes para generar esa condición de contorno. ¿Está bien? Con la condición, en el caso del campo electrostático, que el campo tenía que ser normal al conductor. Ahora, en este caso, que estamos con un fluido y estamos buscando el campo de velocidades, ¿cuál va a ser la condición de contorno que vamos a pedir sobre la pared? ¿Cómo tiene que ser el campo de velocidades? ¿Qué condición de contorno se tendría que cumplir? Sea nulo. Que en un flujo potencial no, podemos todavía tener que el fluido se desliza, ¿no? En un fluido real es verdad, y es un poco a lo que se refirió recién Pablo, que cuando uno esté cerca del contorno ya el flujo potencial no me va a dar una buena representación, pero cuando me aleje del contorno sigue dando una buena representación, ¿no? Todavía estamos con flujos potenciales, o sea que todavía tenemos la condición de que el fluido puede deslizar sobre el contorno, pero lo que sí no puede hacer es meterse, ¿no?, dentro del contorno. O sea que la velocidad tiene que ser tangente, ¿está bien? O sea, el campo tiene que ser tangente, a diferencia del caso de electrostática, que el campo tenía que ser normal, ¿no? Entonces va a haber ahí una pequeña variación en cuando uno simula, digamos, con flujos elementales, los contornos, va a haber una pequeña diferencia con lo que hacía en electrostática, ¿no? O sea, nosotros lo que vamos a hacer, vamos a pasar un problema equivalente, en donde la condición de contorno va a estar por alguna fuente, algún sumidero, algún, no sé, vórtice, algo que agreguemos que nos dé esta condición de contorno. Vamos a pasar un problema equivalente, donde vamos a tener la fuente, esta línea va a representar el contorno, y de acá vamos a tener que poner algo para que esto, que está acá, este contorno, termine siendo una línea de corriente. ¿Está bien? Nosotros tenemos que tener que el campo de velocidades tiene que ser tangente a esta línea, esto va a ser una línea de corriente en definitiva.
¿Qué es lo que me tendría que poner acá para que de este mismo lado, pensando un poco lo que hacíamos en electrostática, a una misma distancia, si esto está a una distancia D, esto también está a una distancia D, ¿qué voy a tener que poner para que esto sea una línea de corriente? La respuesta en la electrostática era, si yo tenía una carga Q, del otro lado tenía que poner una carga de signo contrario, menos Q. ¿Acá eso va a funcionar? Si yo acá pusiera un sumidero, si pusiera menos Q, tendría líneas de corriente que van de la fuente al sumidero. ¿Y tendría que esto es una línea de corriente? ¿O que el campo de velocidades es tangente a este contorno? No, ¿no? Porque tendría justamente el caso igual que la electrostática, que acá tendría que las líneas del campo de velocidades son normales al contorno. Y yo lo que quiero es que sean tangentes. ¿Vale? Entonces lo que voy a tener que poner no es un sumidero, sino que es otra fuente, a una distancia D, simétrica, respecto del contorno a la que tengo originalmente. O sea, voy a tener acá una fuente imagen enfrentada a la fuente real que tengo del lado derecho. ¿Está bien? Bueno, ¿qué era lo que pedía? Lo primero que pedía era calcular el potencial complejo. ¿Se convencieron de esto o no? Sí, perfecto. La idea es ver que, incluso ya dibujando un poco lo que me piden en el último punto, que es un vórtice, preguntan. No, ¿por qué un vórtice? O sea, si yo, fíjate que si yo pienso que esto tiene líneas de corriente que son, mirá, veámoslo acá sobre el contorno. Esto tiene líneas de corriente, yo voy a usar el principio de superposición. Esta fuente que me da líneas de corriente que son radiales, o sea que acá me va a aportar algo en esta dirección. Y la fuente real también me va a aportar líneas de corriente radiales que van a dar en esta dirección. La suma de ambas me van a dar la dirección del contorno. ¿Está bien? Hay una simetría total respecto de esto y en cada punto voy a poder hacer este planteo, ¿no? Acá voy a tener algo de este tipo. Y lo que voy a obtener que son líneas tangentes al contorno, ¿no? Como queríamos. Decía que ya que lo pide el problema, hacer una representación de cómo va a ser el flujo. Bueno, el flujo me va a quedar como separado en dos regiones. Voy a tener una línea de corriente acá así, otra para este lado, y voy a tener flujo que va hacia arriba de esta separatriz y flujo que va hacia abajo, ¿no? Así, cosas así. O mis dibujos son muy malos, pero voy a tratar de hacer lo posible para que se entienda. Más o menos esa va a ser la representación del flujo. Vamos a hacer una línea más cercana a la pared. Algo así por el estilo. ¿Está bien? Y decía, la condición de contorno me la construyo pensando que acá tengo una fuente de imagen del lado izquierdo, y por lo tanto el potencial complejo va a estar representado por la superposición de estas dos fuentes, ¿no? O sea, vamos a tener un potencial complejo que va a ser U sobre 2pi. Perdón, te paso una pregunta, tal vez me estoy adelantando un Sí, poco. A la sí, derecha decime. de lo que sería la fuente Sí. principal, vos dibujaste un par de líneas de corriente que las dibujaste curvas. ¿Puede ser que ahí en realidad serían rectas, como sería si no hubiese ningún tipo de contorno de ese lado? No, 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 te va a modificar, o sea, la presencia del contorno te va a modificar toda la línea de corriente, no te va a modificar solamente las que van hacia el lado izquierdo. ¿Está bien? Ok, buenísimo. Todas no sé si va a quedar como yo la dibujé, pero no te van a quedar rectas seguro. Vamos a encontrar la expresión
de la función corriente y vas a ver que en ningún momento te quedan líneas rectas, ¿no? Obviamente, si me voy muy lejos, eso va a tender muy lejos del contorno, muy hacia la derecha, va a tender a hacerse una recta en algún momento, ¿está bien? Pero precisamente una recta no voy a tener, ¿no? Como decía, por un lado tengo la fuente real, por otro lado, el término corresponde a la imagen, ¿está bien? A la fuente imagen. O sea, esta es la fuente real, y esta es la fuente de imagen que agrego para construirme la condición de contorno. Bueno, o sea, primer paso, buscar el potencial complejo, simplemente hacer esto, aplicar el principio de superposición, ¿está bien? Que siempre lo podemos aplicar, ¿por qué? Lo vimos en la teórica esto. ¿Por qué puedo aplicar el principio de superposición? Porque si tengo dos fuentes, simplemente puedo sumar los dos términos correspondientes a una fuente. Muy bien, por la linealidad de las ecuaciones, ¿no? Como dice Juan Pablo. ¿Está bien? Tengo ecuaciones diferenciales lineales que describen el potencial, y por lo tanto rige el principio de superposición. ¿Eh? Bueno, entonces, en definitiva, esto lo puedo reescribir, puedo juntar los dos logaritmos, ¿no? Esto lo podría escribir como Q sobre 2pi, usando el hecho de que la suma de logaritmos es el logaritmo del producto. Esto lo puedo escribir como z cuadrado menos d cuadrado. ¿Eh? Y el siguiente punto, lo que nos pedían era encontrar el potencial de velocidades y la función corriente, ¿está bien? Potencial de velocidades y función corriente. Nosotros sabemos que el potencial complejo está definido como el potencial de velocidades en la parte real y la función de corrientes en la parte imaginaria. Está definido de esta forma, ¿no? O sea que lo que tendríamos que hacer es, en esta expresión, identificar cuál es la parte real y cuál es la parte imaginaria. ¿Se entiende? La idea es, entonces, o sea, si nosotros tuviéramos acá pensado esto como un módulo por una fase, o sea, si pudiéramos escribir z cuadrado menos d cuadrado en la forma r por e a la i tita, ya está, ya tendríamos inmediatamente separado la parte real y la imaginaria, ¿está bien? La parte real del potencial complejo va a ser q sobre 2pi, el logaritmo de r, y la parte compleja sobre pi y tita, ¿está bien? Q sobre 2pi tita. Ahí voy a tener la parte imaginaria. O sea que la idea es tratar de escribir esto en esta forma, ¿está bien? Un módulo por una fase. ¿Ah? ¿Y cómo hacemos eso? Hay que recordar un poco cuando uno trabajó con complejos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, simplemente pensar que z es igual a x más y por lo tanto z cuadrado va a ser elevar esto al cuadrado, lo que me va a dar es x cuadrado menos y cuadrado en la parte real, y en la parte imaginaria 2xy. ¿Está bien? Por lo tanto, z cuadrado menos d cuadrado lo vamos a escribir como x cuadrado menos y cuadrado menos d cuadrado en la parte real, y en la parte imaginaria 2xy. A partir de eso ya puedo encontrar quién es el módulo y quién es la fase tita, ¿está bien?
sea, a partir de esto voy a sacar que R es x cuadrado menos y cuadrado menos d cuadrado. En realidad vamos a buscar R al cuadrado, ¿está bien? El módulo al cuadrado. Más 4x cuadrado y cuadrado, ¿está bien? ¿Qué es lo que estoy poniendo? Es el cuadrado de la parte real más el cuadrado de la parte imaginaria, ¿está bien? Con eso tengo el módulo al cuadrado. Y el θ, siempre lo podemos buscar como el arco tangente de la parte imaginaria sobre la parte real. El arco tangente de 2xy sobre x cuadrado menos y cuadrado menos d cuadrado. ¿Tá? Y listo. Ya podemos escribir esto. O sea, la parte real o el phi de xy el potencial de velocidades va a ser el logaritmo del módulo, ¿está bien? O lo podemos escribir en esta forma. Donde acá tengo un 2 adicional que sale de la raíz que no puse acá, ¿no? Yo tendría raíz cuadrada del el cuadrado de la parte real más el cuadrado de la parte imaginaria, esa raíz cuadrada la saqué del logaritmo como un medio, ¿está bien? O sea que ahí nos construimos el potencial de velocidades, y la función de corriente va a ser la parte imaginaria, o sea que va a ser Q sobre 4pi, y θ, donde θ ahora es el arco tangente que encontramos acá. Arco tangente de 2xy sobre x cuadrado menos y cuadrado menos d cuadrado. ¿Está bien? Hay una pregunta de Priscila respecto del 1/2. Sí. No lo escuchó. ¿Qué es lo que salió del logaritmo como un medio? Sí, acá yo lo que tendría es el logaritmo del módulo, el logaritmo de R, ¿está bien? Y R es la raíz cuadrada de la expresión que tengo acá adentro, ¿no? Esto elevado a la 1/2, ¿estamos de acuerdo? Todo lo que está acá adentro elevado a la 1/2. Ese exponente 1/2 lo saqué del logaritmo como un medio multiplicando. Por eso tengo acá un Q sobre 4pi. Acá está mal, Q sobre 2pi, ¿no? Sobre 2. ¿Se entendió? Digamos, todo lo que sigue acá es hacer cuentitas. O sea, fíjense que yo ahora tengo que sacar el campo de velocidades. Uno puede elegir la estrategia, ¿no? Para encontrar el campo de velocidades. O lo puedo buscar de la forma, si yo tengo que buscar el campo de velocidades, lo puedo pensar como el gradiente del potencial de velocidades, lo podría pensar de esa forma, o sea, la componente x va a ser la derivada respecto a x del potencial, y la coordenada y, la derivada respecto a y del potencial de velocidades, ¿está bien? Tendría que hacer esa cuenta. O también lo podría pensar como, trabajando todavía con el potencial complejo, podría pensar que la derivada respecto a z del potencial complejo, que uno la saca enseguida, ¿no? Es Q sobre 4pi, Q sobre 2pi, perdón. La derivada del logaritmo es 1 sobre, o sea que tengo 1 sobre z cuadrado menos d cuadrado, y la derivada de z cuadrado menos d cuadrado es 2z. Si lo trabajo de esta forma, yo sé que la derivada del potencial complejo me va a dar igual a bx menos ibi. ¿Bien? Entonces, si lo trabajo de esta forma, ahora tendría que identificar acá cuál es la parte real y la parte imaginaria. La parte real la asocio a la componente x del campo de velocidades. La parte imaginaria la asocio a menos la componente y del campo de velocidades. O si ya me tomé el trabajo de
de buscar quién era el potencial de velocidad de phi, hacer esta cuenta. De cualquiera de las dos formas que la haga me va a dar lo mismo, ¿está bien? A algunos les resultará más fácil hacerlo de esta forma y buscar después separar esto. Fíjense que ya está hecho, lo que hay que hacer ahora es separar en parte real e imaginaria esta expresión, o agarrar directamente phi y derivar respecto de x y respecto de y. ¿Qué otra alternativa teníamos? ¿De qué otra forma lo podríamos haber hecho? No estamos usando la función de corriente. También podría haber usado que el campo de velocidades B me lo podría construir como la derivada respecto a I de psi, de la función de corriente, y menos la derivada respecto a X de la función de corriente. De cualquiera de las tres formas en que uno lo encare, tiene que llegar al mismo resultado. ¿Estamos de acuerdo? Si quieren les pongo el resultado, pero yo lo hice derivando el potencial de velocidades. Llegamos en definitiva a la componente, la escribo directamente el campo B, me queda Q sobre pi. En la componente X me va a quedar, acá ya hice una pequeña factorización, y cuadrado más I cuadrado menos D cuadrado, sobre el módulo al cuadrado, el módulo R que habíamos buscado hace un rato. Y una expresión similar para la coordenada Y. Voy a tener I, X cuadrado más I cuadrado más D cuadrado. Otra vez sobre el módulo al cuadrado. Lo que tiene que quedar claro es la forma de operar, ¿no? Una vez que uno tiene el potencial complejo, ¿cómo encuentro el campo de velocidades? O derivo el potencial complejo respecto a z e identifico la parte real e imaginaria de esa expresión, o si ya tengo el potencial de velocidades, derivo respecto a x y respecto a y el potencial de velocidades y se lo asigno esas derivadas a cada una de las componentes del campo de velocidades, o con la función de corriente operando de manera similar. ¿Está bien? Digamos que no hay mucho más secreto que ese. En el punto 2, ¿alguna pregunta sobre este ejercicio? Bueno, lo último que pedían era un gráfico cualitativo, que yo ya lo había hecho al principio, ¿está bien? Uno siempre puede ir a graficarlo, ¿está bien? Puede usar matemática, puede usar MATLAB o cualquier programa graficador que sepan manejar. Y bueno, puede verificar que lo que intuía está bien o estaba completamente mal, ¿está bien? Según lo que su intuición les haya dicho, ¿está bien? ¿Alguna pregunta sobre esto que no haya quedado demasiado claro? No, por ahora no. No, se entendió bien, ¿eh? Bueno, me alegro que haya entendido. A ver, el enunciado sigue después con distintos casos, ¿no? Hay que plantear lo mismo para cada uno de los casos. No vamos a hacer las cuentas hasta el final porque no tiene demasiado sentido, pero pensemos un poco cómo tendrían que ser las fuentes imagen que tengo que plantear en cada caso. O sea, después tengo un caso que es el segundo. Yo lo voy a hacer siempre con fuentes, con sumideros, lo van a tener que hacer de forma similar, ¿no? Una fuente cerca ahí de una esquina, ¿está bien? Está a una distancia raíz de 2 del ángulo, o sea, esto es D, y esto también es D. No lo puse antes, donde había puesto el sistema coordenado, ¿no? Creo que fue un poco evidente cuando pusimos que acá, donde estaba ubicada la fuente real y la fuente imaginaria. Había elegido esto como el eje X,
y esto como el eje Y, no se ve, esto como el eje Y, por lo tanto el origen estaba acá, ¿no? En el contorno sólido, ¿está? Ahora vamos a hacer algo similar. Vamos a tomar esto como el eje X, y esto como el eje Y. Y el origen está justo en el rincón ahí, en el ángulo. Bueno, esto ya requiere un poco más de imaginación, ¿no? Para ver qué fuentes, sumideros, vórtices o lo que sea tengo que ubicar acá para construir este contorno. O sea, la idea es que yo tenga ahora esto, digamos que esto lo puedo escribir como dos planos con una intersección. La fuente Q acá. Y la idea es qué flujos elementales pongo para construir estas condiciones de contorno. Bueno, en principio, si yo agrego acá una fuente, estoy pifiando a la distancia, por acá. Sé que como en el caso anterior me construyo esta condición de contorno, el plano vertical, ¿está bien? Claro, acá dicen no es repetir para cada cuadrante, dice Yamil, sí, porque uno dice, bueno, está bien, yo pongo esta fuente y me construyo esta condición de contorno. Y lo mismo podría pensar con el plano de abajo, ¿no? La cosa es cuando pongo estas dos fuentes, en realidad estoy destruyendo. O sea, cuando pongo esta fuente y no pienso en esta, está bien, me construyo esta condición de contorno, que es el plano horizontal. Cuando pongo esta fuente y no pongo la de abajo, funciona todo bien y me construyo el plano vertical. Cuando pongo las dos juntas, la cosa no funciona. Me falta acá poner otra fuente que sí me va a arreglar los problemas y que me va a dar la condición de contorno. Es un poco intuitivo, uno puede decir, bueno, a ver, probemos con esto y veamos después si el flujo resultante me cumple con las condiciones de contorno. Bueno, esa es la idea, poner tres fuentes imagen. Sí, creo que alguien Estamos quería preguntar algo. resolviendo para los X e Y positivos, ¿no? Porque Sí, si no, sí, estamos resolviendo en el cuadrante, sí, en el cuadrante 1, digamos. Ok, no nos importa cómo agregar otro contorno opuesto porque no No, estamos resolviendo para esa zona. La idea, claro, la idea es siempre agregar fuentes, imágenes, fuentes ficticias, fuera de la zona de interés, ¿no? Porque si yo meto una fuente acá en el flujo real, que está en el cuadrante 1, estoy distorsionando el problema. La idea es construirme las condiciones de contorno agregando fuentes fuera del lugar, que en este caso es el cuadrante 1, donde está realmente el fluido. ¿Está bien? Claro, perfecto. Muchas gracias. Bueno, entonces, hagamos eso, ¿no? Recordemos que este es el eje X, este es el eje Y. Yo lo que estoy diciendo es que entonces el potencial complejo va a constar de 4 términos. Va a ser de la forma Q sobre 2pi. Bueno, esto uno ya lo puede expresar por ahí como un módulo por una fase, ¿no? Uno lo puede pensar como logaritmo de z, y la ubicación de la fuente uno la puede pensar como raíz de 2d por e a la i pi sobre 4, ¿está bien? Está justo ahí a 45 grados, ¿está bien? Tenemos una fuente que está opuesta por el origen, o sea que la ubicación va a ser justo menos donde está esta, o sea, va a estar en z más raíz de 2 d por e a la i pi sobre 4, ¿está bien? Vamos a poder escribir así. Bueno, tengo una en menos i pi sobre 4, que es la que está acá abajo, o sea que eso me va a dar el término logaritmo de z menos
y otra que está justo opuesta por el origen, o sea que es lo mismo que cambiarle el signo acá. O sea que esta sería nuestra fuente real, y estas tres son imágenes, ¿no? Bueno, digamos que acá uno se tiene que remangar y empezar a hacer cuentas, ¿está bien? No es tan complicado, porque cuando lo tenemos escrito de esta forma, podemos juntar acá los términos que tienen la misma fase, por los dos primeros y los dos últimos, y vemos que tenemos la forma z cuadrado, y esto elevado al cuadrado, que me va a quedar 2d cuadrado e a la i pi sobre 2, que sí, ¿no? Y por otro lado, juntando estas dos, vamos a tener logaritmo de z cuadrado menos 2d cuadrado, y tenemos e a la menos i pi sobre 4, e a la menos i pi sobre 4, nos va a quedar e a la menos i pi sobre 2, que es menos i. Acá tengo un i y un cambio de signo. Y en definitiva puedo juntar estas dos también, ¿no? Y esto me va a quedar u sobre 2pi. Podría haber hecho todo de una, juntado todo. Me parece que en estos dos pasos se ve más claro. Y esto me va a quedar z a la cuarta, 4d a la cuarta, y tengo i menos i, esto me va a quedar sumando, definitivo. Bueno, todos corchetes están de más, no aportan nada. De ahora en más, el trabajo es el mismo, ¿no? Una vez que uno encontró el potencial complejo, lo expresó en la forma que por ahí le parece más conveniente. Por ahí a alguno no le parecerá que esto sea lo más conveniente y quiere quedarse con los 4 logaritmos. Lo fácil de ver acá es que yo, encontrando cuál es la parte real e imaginaria de esto, ya puedo escribir el potencial complejo. O sea, si esto lo logro escribir como R por E a la I tita, como hicimos antes, ya está. Encuentro el potencial de velocidades y la función de corriente. ¿Está bien? Que es lo que me está pidiendo el ejercicio. El primer paso era encontrar el potencial complejo, después el potencial de velocidades y la función de corriente. ¿Está bien? O sea que simplemente va a ser expresar esto en parte real imaginaria. Digamos que z cuarta lo podemos ver como z cuadrado al cuadrado. Y z al cuadrado ya lo expresamos antes, como x cuadrado menos y cuadrado más 2xy en la parte imaginaria. O sea que tenemos que elevar esto al cuadrado. ¿Está bien? Si se toman el trabajo de elevar eso al cuadrado, les van a quedar 4 términos. Esto va a ser x a la cuarta más y a la cuarta, menos 6x cuadrado y cuadrado. Y en la parte imaginaria les va a quedar 4ixy por x cuadrado menos y cuadrado. ¿Está? Esto simplemente para fijar ideas, no quiero seguir haciendo cuentas medio sin ton ni son, pero la idea es que teniendo esto separado en la parte real y la imaginaria, uno ya, por un lado, puede decir que R al cuadrado, ¿ven? El módulo al cuadrado de la expresión que tengo acá adentro, y me estoy olvidando el 4d cuarta, ¿no? Bueno, el R al cuadrado va a ser, tengo que agregar el 4d cuarta acá en la parte real, ¿está bien? El R al cuadrado va a ser x a la cuarta más y a la cuarta
podemos ponerlo acá, 4D a la cuarta, menos 6x cuadrado, y cuadrado, la parte real elevado al cuadrado, más la parte imaginaria elevado al cuadrado, que va a ser 16, x cuadrado, y cuadrado, y esto al cuadrado. Y tita, la fase, ¿está bien? Va a ser la parte imaginaria, el arco tangente de la parte imaginaria sobre la parte real. Esto sería 4xy, x cuadrado menos y cuadrado, sobre, bueno, todo el otro choclo. ¿Tá? X a la cuarta, más y a la cuarta, más 4d a la cuarta, menos 6x cuadrado, y cuadrado. Una vez que uno tiene escrito esto, ya opera de la misma forma que antes, ¿no? La parte real de la expresión del potencial complejo me va a dar el potencial de velocidades, o sea que va a tener Q sobre 2pi, el logaritmo de R, que lo tenemos acá expresado, ¿está bien? Y la parte imaginaria va a ser Q sobre 2pi, tita, Q sobre 2pi, el arco tangente que tenemos acá. ¿Tá? Una vez que uno tiene eso, trabaja con esas expresiones para encontrar el campo de velocidades, o con esta que encontramos acá arriba, ¿está bien? Si yo quisiera encontrar el campo de velocidades a partir de esta expresión, ¿qué tendría que hacer? Y tendría que derivar. Eso Hay una lo pregunta, asocio a... Sí. hay una pregunta ahí de ¿De Guadalupe. dónde sale ese 6? 16, perdón. ¿No? Es acá. Ahí está. Hay uno más arriba. No, 6, está Ahí bien. arriba. Está bien. Sí. No, pero ¿Acá? yo te pregunto, no, el renglón de arriba. Sí, acá. El 6 y acá. El 6. Ese 6, ¿de dónde sale? Sí, no, cuando haces el Pero, ¿no cuadrado te de queda en esto, te sale un 4? 6. Bueno, después hago bien la cuenta. Bueno, sí, fíjate, pero... Sí, ok. Sí, es un 4, tenés razón. A ver, pará, perdóname. No me Está dan los bien, ese es números para... un 6, a mí me da un 6. No Bueno, sé. ok. ¿Por qué es un Bueno, 4? una cuenta. Fíjate, no sé. Listo, está. Por ahí la pifié, fíjense, revísenlo. Decía que una vez que o tienen el potencial de velocidad de phi, o tienen la función de corriente psi, o trabajan con lo que teníamos al principio, el potencial complejo W, con cualquiera de las tres formas podemos encontrar, que planteamos antes, que mostramos antes, cómo encontramos el campo de velocidades, ¿no? Acá simplemente sería derivar esta expresión, que nos quedó acá última, sería Q sobre 2pi, z a la cuarta más 4d cuarta, dividiendo, y la derivada, que nos va a quedar 4z cubo, ¿está bien? Obviamente, uno dice, bueno, ya está, lo tengo, este es el campo de velocidades, pero para en realidad tener la expresión de las dos componentes del campo de velocidades, ¿qué falta hacer? Faltaría separar esta expresión en parte real e imaginaria, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Y cuando tengo, digamos, un denominador complejo, ¿qué es lo que voy a tener que hacer por ahí para encontrar la parte real de esta expresión? Y voy a tener que multiplicar por el conjugado arriba y abajo, ¿también? Esos viejos trucos que uno por ahí ya se olvidó de cuando cursó álgebra, ¿no? Muy al principio de la carrera, ¿está bien? Pero digamos que todos los ejercicios apuntan a lo mismo, ¿está bien? Encontrar el potencial complejo, identificar en ese potencial complejo la parte real imaginaria, para a partir de eso encontrar quién es el potencial de velocidades y la función de corriente, y a partir de cualquiera de las tres potenciales, digamos, el potencial complejo, la función de corriente o el potencial de velocidades, cualquiera de las tres expresiones, encontrar el campo de velocidades, ¿está bien? Pedía puntos de estancamiento, y no lo hicimos en el punto anterior. Creo que en estos flujos es bastante fácil de
a simple vista darse cuenta cuáles son los puntos de estancamiento, y después también lo pueden encontrar a partir analíticamente, ¿no? A partir de la expresión a la que llegan, ¿está bien? O sea, una vez que tienen el campo de velocidades, lo plantean igual a 0 cada una de las componentes y van a encontrar el punto de estancamiento. Falta definirlos, me dice Pablo, por acá, por otra vía. ¿Qué son los puntos de estancamiento? No, los mencionamos por ahí en la teórica. ¿Qué son los puntos de estancamiento? ¿A qué le suena eso? ¿Donde hay velocidad cero? Sí, ¿no? Donde se estanca el fluido, digamos, ¿está bien? O sea, son los puntos con velocidad cero. Donde el campo de velocidad se anula, ¿está bien? O sea que uno, cuando tiene la expresión ya para el... fíjate que acá lo podemos hacer también, lo podemos hacer a partir del planteo complejo. Yo podría decir, ¿dónde esto es cero? ¿Está bien? Y la única solución que me sale de acá es es en z igual 0. ¿Está bien? Que es el único punto de estancamiento que tenemos, que es acá en el ángulo. ¿Está bien? En el vértice. Este es el único punto de estancamiento acá, digamos. Si lo... Fíjense que por simetría uno podría concluir eso, ¿no? Y en el caso anterior también. O sea, lo voy a dibujar en el caso anterior que teníamos la pared y la fuente. Fíjense que, por un lado, este es un punto especial porque es un punto de alta simetría, ¿no? Estoy dibujando y no se ve nada. Este es un punto especial, digo. ¿Por qué? Porque yo puedo tomar lo que era el eje X, invertir respecto del eje X, hacer una reflexión, ¿y qué pasa? La configuración me queda exactamente igual. ¿Eso qué es lo que me dice? Y que no puedo tener acá velocidad, por ejemplo, en esta dirección. Yo puedo tener componente X de la velocidad, no puedo tener ni velocidad para arriba ni para abajo en ese punto. Porque si yo hago una flexión, la configuración queda igual, pero este vectorcito me cambia de dirección, quiere decir que ese vector no es real, ¿no? No puedo tener una velocidad con componente Y en ese punto, por la simetría que tengo. Y tampoco puedo tener un vector, tampoco puedo tener velocidad normal al contorno, perdón. No puedo tener velocidad en X ni en menos X. No puedo estar entrando al contorno, ni puedo estar saliendo del contorno, estar saliendo fluido al contorno. ¿Está bien? Entonces no puedo tener ninguna de las dos componentes de velocidad. La componente I no la puedo tener porque la configuración tiene simetría de reflexión respecto del eje X. Y por condición de contorno no puedo tener componente X. Conclusión, acá tengo que tener un punto de estancamiento. La velocidad en ese punto tiene que ser 0. Hay una pregunta de Nicolás respecto de esa definición. Sí. El estancamiento es cuando el campo se anula en ambas coordenadas al mismo tiempo. Sí, en ambas coordenadas. ¿Está bien? Acá, por condición de contorno, uno podría decir, bueno, la coordenada X ya tenía que ser 0 por condición de contorno, y si uno tiene la expresión para el campo de velocidades, agarra y se fija solamente en la coordenada Y que valga 0, y encontraría el punto de estancamiento, ¿está bien? Si uno fija la condición X igual 0, que es el contorno sol, ¿tá? Pero si uno tiene que buscar en todo el fluido que le están dando, en todo en todo el espacio en que tenemos definido el fluido, tenemos que buscar cuáles son los puntos de estancamiento. Una forma de hacerlo analíticamente, sin hacer ningún análisis de simetría, es igualar a 0 la derivada del potencial complejo, buscar los z que cumplen esta condición. Que evidentemente acá se da solamente en z igual 0. ¿Ah? ¿Estamos de acuerdo? Esto es en el caso de la fuente enfrentada ahí a las dos paredes. ¿Está bien? En el caso anterior,
volviendo para atrás, ¿qué expresión había llegado para el campo, para la derivada del campo del potencial complejo? Perdón. Habíamos llegado a esta expresión. Si yo derivo esto me queda 2z sobre z cuadrado menos d cuadrado, bueno, el q sobre 2pi que no me agrega nada, para ver cuáles son las raíces. Si esto lo igualo a 0, otra vez tenía la única solución z igual 0. ¿Está bien? Lo que vimos recién por media. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en muchos de estos flujos, que son configuraciones sencillas, uno de alta simetría, uno enseguida identifica cuáles son los puntos de enlacamiento, pero después lo puede verificar analíticamente. ¿Está bien? Por ahí acá era más difícil de ver, o no sé tanto, que este también era un punto de estancamiento. En realidad uno lo puede ver por las condiciones de contorno. Yo en ese punto no puedo tener ni componente X ni componente Y de la velocidad, porque tengo contornos con normal X y con normal Y en ese punto. ¿Está bien? O sea que, digamos que con las condiciones de contorno uno directamente decía ahí no puede tener velocidad distinta de cero. Y bueno, analíticamente, acá también vemos, el resultado es z igual 0. Ese es el único punto de estancamiento. Hay una pregunta de Juan Una Pablo, sí. pregunta. Sí. Sí. No entendí por qué tratamos todos los puntos imagen como fuentes y no sumideros, o sea, siempre tenemos que poner un punto imagen que tenga la misma característica que el punto real. No, ahora vamos a ver distintos casos, ¿no? Pero sí, si querés tomarlo como regla general, encomillado, sí, cuando tenés una fuente, la imagen del otro lado va a ser una fuente, y cuando tenés un sumidero, del otro lado va a ser un sumidero, digamos, como si querés tomarlo como regla general, pero ahora vamos con los vórtices, con los dipolos, no es tan fácil, ¿está bien? Pero hay que pensarlo, entonces tiene que construir la condición de contorno, ¿está bien? O sea, esta fue fácil, la primera, que era esta que está acá. Construirse la condición de contorno de que el campo de velocidad sea, y vamos a dejar acá, ya que estamos. El campo de velocidad sea tangente al contorno, ¿no? Sí. Y si yo pongo acá un sumidero, ¿está bien? Voy a tener líneas de corriente que van así, en esta forma. De la fuente al sumidero. Y justamente no estoy teniendo que las líneas de corriente o el campo de velocidad sea tangente al contorno, sino todo lo contrario, es normal, ¿no? Eso me da la idea de que acá no tengo que tener una fuente. O sea, esto está mal, ¿no? Por lo menos para fluidos está mal. Es lo que dije al principio, cuando uno esto lo analizaba en electrostática, sí quería que las líneas de corriente, las líneas de campo eléctrico fueran normales al contorno, ¿está bien? Al conductor, y entonces en ese caso sí tenía que poner si yo tenía una carga positiva, tenía que poner una carga negativa, de forma que el campo tuviera esta forma. Y que en el contorno el campo eléctrico es normal, ¿tá? Bueno. Sigue uno que es un poco complicado en cuanto a las cuentas, ¿no? Pero la idea es la misma, porque otra vez tenemos este es el 3, creo. En el 3 me dicen que ahora tengo una especie de canal de ancho 2D, y tengo una fuente en el medio. ¿Está bien? Esto es 2D. Esas son las dimensiones. Y ahí en el medio, uno podría pensar que conviene poner los ejes de forma tal de explotar la simetría, ¿no?, del problema. O sea que acá pongo el eje X y acá pongo el eje Y. Si yo tengo una fuente acá, ¿cómo va a ser el flujo? Es bastante fácil de ver que esto va a ser así, ¿no? Acá va a haber una especie
de bisectriz, de una separación, ¿no? Del flujo. El flujo de acá abajo nunca se va a mezclar con el de arriba. Bueno, soy muy malo dibujando, pero la idea es esa, ¿no? Una fuente. ¿Dónde les parece que esto puede tener puntos de estancamiento? Ni igual a D. Antes en igual más menos D, ¿no? Acá y acá. Y porque hay simetría de reflexión respecto del eje Y, ¿está bien? O sea que no puedo tener componente X de la velocidad ahí, y además no me puedo meter en el contorno sólido, o sea que tampoco puedo tener componente Y, ¿está bien? O sea, por argumento de simetría ya decimos, estos dos son los puntos, es lo último que pregunta, son puntos de estancamiento, ¿no? Y esto lo puedo hacer, ¿por qué? Porque tengo un problema con alta simetría, ¿tá? Un alto grado de simetría. Ya puedo desde un principio anunciar que esos tienen que ser puntos de estancamiento. Esto en realidad me sirve para ver cuando uno llega a la solución, que tampoco la pifió con los resultados, ¿no? Uno dice, bueno, yo sé que al resultado final voy a tener que tener acá, cuando evalúe mi campo de velocidades, tendría que ver que en z igual más menos id, voy a tener que tener puntos de estancamiento, ¿tá? Esa es una forma de evaluar si uno llegó al resultado correcto en el campo de velocidades, ¿no? ¿Te puedo hacer Por lo una menos de pregunta con testear. respecto a esto? Sí, sí. En el inciso anterior, Sí. con respecto a los puntos de estancamiento, vos viste directamente ya la variación de la función, ¿cómo se llama? Del potencial complejo. Sí. Bueno, en Acá. ese caso no había duda, pero puede llegar a estar la complicación de que cuando vos decís que eso tiene que ser igual a 0, de alguna manera llegás a que no estás encontrando el punto donde el campo de velocidades es igual a 0. Sí, podría ser que me esté dando fuera del espacio en que realmente está el fluido, ¿no? Podría haber raíces que no representen el problema. Eso podría ser. No, claro, pero a grandes rasgos lo que estás corroborando es que la componente X restando la componente Y por un Y es lo que te da 0, no que el campo de velocidades es nulo. No estás verificando ambos B sub X y B sub Y son 0. No, sí lo estoy verificando, porque acordate que uno es la parte real y otro es la parte imaginaria, ¿no? No tengo que Bx menos Bi 0 porque los estoy restando. Acordate que uno está representado por la parte real y otro por la parte imaginaria. Y yo lo que estoy acá, cuando diciendo esto es igual a 0, estoy diciendo la parte real es 0 y la parte imaginaria es 0. ¿Está bien? O sea, no me estoy perdiendo nada ahí. No estoy poniendo una condición adicional. Lo que sí puede ser es que plantee un problema y que no tenga, que esa configuración no tenga puntos de estancamiento. Eso es real. Puede ser así también. Pero cuando yo planteo esto, en realidad lo que estoy resolviendo es parte imaginaria igual a 0, parte real igual a 0, ¿no? Y entonces estoy diciendo las dos componentes igual a 0. ¿Estamos de acuerdo? Sí, perfecto. Ahí preguntan algo sobre este problema que estamos planteando ahora. Sí, ¿cómo sería acá el potencial complejo? Porque en electrostática aparecerían infinitas imágenes. Sí, es como cuando tengo dos espejos enfrentados, ¿no? Paralelos, como que aparecen infinitas imágenes. Sí, la idea es esa, resolverlo de esa forma, ¿está bien? O sea, esto no tiene demasiados secretos respecto de lo que ya vimos. Lo único que uno puede pensar es, bueno, a ver, yo me imagino acá un contorno, me imagino otro, dentro de los dos contornos tengo una carga, una fuente real. ¿Y cómo me construyo estas condiciones de contorno? Bueno, yo sé que si pongo acá, justo, esto está a una distancia D, ¿no? Si pongo justo por arriba del plano, a distancia D, una fuente, listo, me construí esta condición de contorno. Y dice, bueno, va bastante bien, ¿no? Ya tengo construido esta condición de contorno, que es el plano de arriba, ¿está bien? El plano en Z igual D, y D. Bueno, me construyo el de abajo, ¿qué hago? Y meto acá otra fuente,
y digo, ay, me construyo el de abajo. Bueno, eso ya no es del todo cierto. Porque si yo me quisiera construir esta condición de contorno, tendría que reflejar, digamos, estas dos fuentes que tengo por encima de ese contorno. O sea, tendría que poner una en D por debajo, digamos, del contorno, y otra que estaría, fíjense, 1, 2, 3D por debajo. Si esto es 2D, estaría por acá. Y dice, ah, bien, ya me construí esta condición de contorno. Con estas dos fuentes que agregué, me construí esta condición de contorno. Uno se puede quedar ahí contento, decir, sí, ya está. No, porque al construir esta condición de contorno, destruí la de arriba. Entonces uno tiene que pensar, bueno, ¿cómo reconstruyo la condición de contorno de arriba? Y bueno, ahora tendría que buscar las cargas imágenes de estas imágenes que puse acá. Serían otras dos allá arriba. Se entiende, ya es un juego que no va a tener final, ¿no? O sea, esto, voy a poner las imágenes de esta, van a ser otras fuentes por acá arriba. Cuando ponga estas otras fuentes por acá arriba, voy a tener que considerar imágenes para reconstruir esta otra condición de contorno, y es un juego que no tiene final. Lo que voy a tener en definitiva es una serie infinita, ¿no?, de fuentes que me va a quedar si uno lo piensa un poco, uno le va a quedar la fuente real, y después una serie de imágenes, ¿no? Voy a tener por un lado las que están arriba del contorno superior, del plano superior, que esas van a estar representadas por logaritmo de z menos i d por n. En realidad 2i, ¿no? Fíjense que esta está a 2D, va a aparecer otra a... Acuérdense que este es el eje X, ¿no? Este es el eje X, este es el eje Y. O sea, la primera que pusimos, fíjense que está a 2D de distancia del origen, ¿está bien? Y la otra va a aparecer en 4, y la otra en 6, y así. O sea que esta es la, digamos que son las fuentes imágenes que corresponden, que están por encima del plano superior. Y además voy a tener las que están por debajo del plano inferior. Voy a tener más n igual 1 hasta infinito, logaritmo de z más 2i d por n. Voy a sacar una expresión de este tipo. Trabajando un poco con esto, o sea, fíjense que uno puede, la suma de logaritmos lo puede expresar como el logaritmo de una productoria. La idea es que... Está quedando parte fuera del plano. Ah, bien, perfecto, gracias. Decía que esto lo podemos expresar, cada una de estas sumas la podemos expresar como el logaritmo de una productoria, ¿no? Yo esto lo podría pensar, hagámoslo con este, lo podría pensar como el logaritmo de la productoria de n igual 1 hasta infinito de z más i 2i d por n. El de arriba también. No tiene demasiado sentido, digamos, que se maten con las cuentas. Si quieren, yo les cuento un resultado que
que todo se puede reducir a una expresión del seno hiperbólico de zeta. O sea, después de trabajar un poco, de expresar esto como productoria, el logaritmo de la productoria, en este caso también, van a llegar a esto, van a llegar en algún momento a que el potencial complejo lo pueden escribir como U sobre 2pi y el logaritmo de z, que corresponde a la fuente real. Después van a tener la productoria desde n igual 1 hasta infinito, de 1 más z cuadrado sobre 4n cuadrado sobre d cuadrado, y un término constante, ¿está bien? Más una constante, que tratándose de un potencial, ¿qué puedo hacer con esa constante? La tiro, ¿está bien? Acordemos que cualquier potencial está definido a menos de una constante, o sea que esta la puedo tirar, y esta va a ser la expresión para el potencial complejo. Lo interesante es que este es un desarrollo del seno hiperbólico de z. O sea, z por la productoria, desde n igual 1 hasta infinito, de 1 más, en realidad la expresión que sirve es esta, z cuadrado sobre n cuadrado pi cuadrado, esto es exactamente igual al seno hiperbólico de z. ¿Está bien? Entonces fíjense que acá llegamos a una expresión muy similar, lo único que hay que arreglar son las constantes que son diferentes, ¿no? Acá yo tengo 4d cuadrado en lugar de pi cuadrado. En definitiva, uno va a poder expresar esto como q sobre 2pi, el logaritmo del seno hiperbólico de iz sobre 2d. Ahora se ve. Y esta es una expresión bastante compacta con la cual trabajar. Acá van a poder sacar campo de velocidades, van a poder separar en parte real e imaginaria. Bastante fácil, porque el seno hiperbólico no es otra cosa, el seno hiperbólico de x no es otra cosa que e a la x menos e a la menos x sobre 2, ¿está bien? Si ahora lo piensan para un número complejo, bueno, va a ser e a la esto menos e a la menos esto sobre 2, y este z tiene una parte real y una imaginaria, o sea que les va a quedar como un producto de cosenos y senos trigonométricos y cosenos hiperbólicos y senos hiperbólicos, ¿está bien? Cuando expresen esto que acá. Eso le digo para hacerlo para cuando uno quiera separar expresar esto como la parte real más la parte imaginaria. O sea, va a tener que tratar de expresar esto en alguna forma como parte real e imaginaria. ¿Está bien? Una vez hecho eso, pueden encontrar el campo de velocidades derivándose esta, por ejemplo, respecto a x y a y, o trabajando directamente con el potencial complejo. O sea, yo puedo encontrar que bx menos ibi no es otra cosa que la derivada del potencial complejo respecto a z. Ahí ya no se ve casi. ¿Se está cortando? No, es que estaba muy abajo, nada más que eso. Ah, está, menos mal. Gracias, perdón. Pensé que se cortaba la comunicación. No. Bueno. Y entonces esto simplemente me va a quedar, bueno, la derivada del logaritmo, que me va a quedar un seno hiperbólico abajo. La derivada del seno hiperbólico, que es el coseno hiperbólico. Y bueno, me va a salir un pi sobre 2d, que junto con el q sobre 4pi me va a quedar, el q sobre 2pi, perdón, me va a dar q sobre 2d, sobre 4d. Entonces acá, por ahí con esta expresión es más fácil evaluar cuándo esto es 0, ¿no? Tenemos que ver cuándo el coseno hiperbólico de esto es 0, ¿está bien? No es tan difícil.
piénsenlo, pero les va a quedar, esto les va a quedar expresado, el coseno hiperbólico de un número complejo le va a quedar como como cosenos, senos y cosenos hiperbólicos y senos hiperbólicos multiplicados, en donde las funciones, si por acá lo tenía, pero en la función trigonométrica me va a aparecer la componente y en las funciones hiperbólicas me va a aparecer la componente x, ¿está bien? Es un trabajito no demasiado largo hacerlo, para ver cuánto es 0, y efectivamente les va a dar 0 en más menos id, ¿tá? O sea, pifiamos, parece, aparentemente en todo este trabajo que hicimos en el medio. Este es un caso particular en donde uno puede llegar a una expresión sencilla, ¿no? Más o menos sencilla, no demasiado complicada. En general uno no va a llegar a una... Más cuando tiene infinitas imágenes. En general uno va a llegar a una expresión que es una serie, y por ahí esa serie no tiene una expresión analítica como una función acá, como en este caso, ¿no? Pero sí, digamos que acá el elemento clave es que esta productoria me está representando el seno hiperbólico. Digamos que esto no tenía nada nuevo en cuanto al método de imágenes, era simplemente tener en cuenta que al tener dos contornos enfrentados iba a tener una infinidad de imágenes, y tener que considerar esas infinitas imágenes en forma de una sumatoria. El ejercicio otro, no vamos a resolver nada, pero vamos a ver qué es lo que tendría que plantear para considerar la condición de contorno. Yo ahí tengo un vórtice de circulación gamma, positiva, o sea, en el sentido contrario a las agujas del reloj, ubicado a una distancia d de un plano. Quiso hacer un gamma, bueno, d. No se ve nada. Ese es el ítem 4. Entonces, la idea es, otra vez, esto, tratarlo con el método de imágenes, y es simplemente fijarse qué es lo que tengo que poner del otro lado, no es más que eso, ¿no? O sea, si yo tuviera solamente este vórtice, ¿está bien? Yo me fijo en este punto, por acá. ¿Cómo me va a dar el campo de velocidades si no estuviera el contorno? Y me daría algo así, algo en esta dirección, ¿está bien? Me fijo por acá abajo, me da en esta dirección. A ver si tengo otro color para representar el otro vórtice que hay que poner del otro lado. Ahora, yo del otro lado digo, está bien, voy a ver si esto que funciona con fuente-fuente para construirme el contorno también funciona para esto. Yo acá me pongo un vórtice que en principio no sé si va a ser gamma o menos gamma, o sea, no sé el sentido que tiene que tener. ¿Cómo tiene que ser el sentido de giro para que acá me quede un campo de velocidades tangente? Y yo tendría que agregar algo que en este punto tuviera esta dirección, ¿está bien? Y tendría que agregar algo que en este punto tuviera esta dirección, ¿se entiende? De forma tal que la suma de esos dos vectorcitos me quede tangente al plano, ¿está bien? Y no me quede componente normal. Si yo quiero construir eso, ¿qué sentido de giro tiene que tener este vórtice? ¿Tiene que girar contrario a las agujas del reloj o con las agujas del reloj? Con las Ahí agujas ya del reloj, Milton o sea, contrario a la está principal. diciendo, claro, menos gamma, dice que tengo que poner acá, ¿no? O sea, yo tengo que tener algo con este sentido de giro, ¿tá? Que se oponga a este vórtice que tenía con el sentido de giro positivo, en contra de las agujas del reloj, ¿tá? Creo que queda claro, ¿no? Del dibujito. O sea, en el caso de vórtices voy a tener que poner, para construirme el contorno, voy a tener que poner un vórtice de sentido contrario, una circulación de signo contrario. ¿Estamos de acuerdo? O sea que en este caso el potencial complejo que me va a quedar va a ser, WZ igual a gamma
sobre 2pi logaritmo, bueno, ¿dónde estaba el vórtice real? Estaba en D, o sea que pongo z menos D, más el vórtice imaginario, y en realidad le pongo un signo menos, porque tiene el sentido de giro contrario, menos logaritmo de z más D. ¿Tá? ¿Estamos de acuerdo? Quedó bastante desprolijo, pero la idea es esa, ¿no? Uno con sentido positivo y otro con sentido negativo. Eso en cuanto a vórtices. ¿Está bien? ¿Qué pasa cuando tengo... cuando tengo un dipolo? Por ahí este es más difícil de ver todavía, ¿no? Bueno, el del de vórtice no fue tan difícil, pero el de dipolo por ahí sí es un poco más difícil de ver. Tengo una pared y tengo, vamos a suponer que esto es el eje X, tengo una distancia D, un dipolo con orientación alfa. Ahora veámoslo acá abajo. Ya sea, este es el contorno sólido, este representa el eje X, tengo el dipolo que me va a dar, no creo que me salga muy bien, pero me va a dar, desde el eje de simetría del dipolo, me va a dar un campo de velocidades de esta forma, ¿no? Me río porque mis dibujos son muy malos. No se entiende qué es el dipolo, qué es el campo de velocidades, pero bueno. Desde el dipolo. Campo de velocidades tiene esta forma, ¿está bien? Más o menos, ¿se entiende? ¿Qué es lo que tendría que poner del otro lado para... O sea, si yo pusiera un dipolo de esta forma, fíjense. En el plano, esto tiene un aporte dado por este vector. Va a ser difícil de ver, creo, con mis dibujos. La idea es que cuando uno ponga un dipolo de esta forma, no le va a quedar en esta dirección, ¿está bien? No le va a quedar en esta dirección. Para conseguir que esto tenga esta misma dirección, perdón, esta dirección de acá, y que me anule la componente normal, solamente me quede componente tangente, la idea es que voy a tener que poner un dipolo en esta dirección. Si este tenía una dirección alfa respecto del eje X, este va a tener una dirección pi menos alfa. Bueno, y si uno hubiera hecho bien el dibujo, uno lo que va a tener acá son líneas de corriente que me den este aporte, ¿ven? En esa dirección. Pero bueno, para eso tendría que aprender a dibujar, ¿no? Entonces, ¿cómo construyo un contorno sólido? Un plano, digamos, enfrente de un dipolo con ángulo alfa respecto de la horizontal. Bueno, con un dipolo que esté orientado en la dirección pi menos alfa. ¿Está bien? Esa sería la idea que uno tendría que sacar de este ejercicio, del ítem 5. ¿Está bien? Y
todo esto que decimos, y un poco así con los dedos, uno después lo puede verificar, porque es fácil de verificar, porque una vez que uno tiene o el potencial complejo, o el campo de velocidades, uno lo que hace es especificar x igual 0, y va a ver que la expresión que le queda solamente tiene componente y de velocidad, ¿está bien? Uno lo puede ver enseguida con el campo de velocidades, ¿no? Explícitamente. Uno tiene las dos componentes del campo de velocidad, especifica en x igual 0, y la expresión a la que llegó, considerando este dipolo imagen, va a ver que cumple con la condición que en x igual 0, el campo, la componente x del campo de velocidad se anula, y la única que me sobrevive es la componente y, ¿no? Bueno, el punto de estancamiento acá también es fácil de ver, ¿no? O sea, hay simetría de reflexión respecto del eje no sé, del eje Y. No voy a tener componente, bueno, cuando tengo componente normal también, tendría que encontrar el punto de estancamiento por acá, ¿no? En z igual 0, me parece, si uno hace las cuentas. Bueno, esto era todo lo que tenía para contar yo hoy. En realidad iba a contar algo del problema 10, pero mejor lo dejamos para la próxima, cuando podamos hacer entero el problema 10, porque íbamos a poder hacer solamente la primera parte, no íbamos a poder hacer el cálculo de fuerza, ¿está bien? Necesitamos el teorema de Blasius, que vamos a ver ahora en la próxima teórica del viernes, para poder resolver completo el problema 10. O sea que dejémoslo todo completo para la clase que viene, ¿está bien? Perdón, Germán, tengo una pregunta. Sí, decime. El potencial complejo en el caso de este dipolo, de estos dipolos, ¿cómo sería? Sí. Sí. En el caso del dipolo, no me acuerdo el signo bien, pero me parece que era con un signo menos. Mu sobre z menos z0, la ubicación del dipolo, ¿no? Y un e a la i alfa. ¿Está bien? No me acuerdo está en el apunte, pero no me acuerdo del signo. A ver si lo veo acá. Bueno, hay dos casas, ¿no? El de dipolo de fuente sumidero y el dipolo de dos vórtices de sentido contrario, ¿no? Este sería fuente sumidero, ¿no? Sí, fuente sumidera. Sí, hay un 2pi que me está volviendo. Pero sí es esto. La intensidad del dipolo, 2pi sobre z menos z0, ¿está bien? O sea, este sería, si construimos el potencial complejo, no estoy viendo si se ve la cámara. Sí, esto. Este sería el dipolo real, que sería, está ubicado en z igual d, o sea que sería z menos d acá abajo, y el dipolo imagen, que sería, bueno, el signo menos mu, e a la i, pi menos alfa, acá, sobre 2pi, z más d. ¿Está bien? Fíjense que acá el e a la i pi lo puedo pensar como un menos 1, ¿no? O sea que esto me va a quedar un menos mu e a la i alfa, 2pi z menos d. Un menos 1 que tengo acá del e a la i pi, me va a convertir esto en un más. Me va a tener e a la menos i alfa sobre 2pi, no se ve nada, z más d. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sería esta la expresión. A partir de ahí, bueno, identifican parte real e imaginaria para construirse los potenciales, y si quieren derivan esta expresión para encontrar parte real e imaginaria y ver las componentes x e y de la velocidad. ¿Está bien?
Bueno, esto era todo lo que tenía, que era el ejercicio 6. Creo que vimos todos los ítems. No sé si quedó alguno. Me parece que no. Y bueno, ahora escuchamos consultas de esto, de lo anterior, de lo que tengan ganas. Si quieren ahora que estamos todos juntos, y si no ahora cuando nos separemos en grupo. ¿Cómo se viene? No es positivo. Esta pregunta de Priscila es de ahora, 7:32, sí es de ahora, ¿no? Bueno, es de hace un ratito. No sé si se entendió, Priscila. Listo. Bueno, chicos, nos separamos en grupos. Hoy no lo puedo hacer yo. Acá sí, es medio tarde, ¿no? Sigamos todos juntos, ¿eh? Tampoco somos tantos hoy, somos menos, ¿no? Ya se cansaron muchos con la charla inicial. Bueno, escuchamos consulta de los ejercicios anteriores, de lo que vimos hoy, de alguna práctica anterior también, no hay problema. Hola, dale. Paro de grabar ahora Dale. y hacemos consultas. Si encontrás el bendito botón. Acá está.